bienvenido al canal. Vamos ahora con una clase número 4 de materia. Ahora vamos a ir por cada una de las rectas notables con algunos ejercicios, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a comenzar, la primera recta notable, una de las más conocidas, es altura, ¿ok? Ojo, la altura es el segmento que va desde un vértice al lado opuesto o la prolongación de esta en forma perpendicular. Entonces, fíjense, aquí tenéis tres tipos de altura, ¿ya? Aquí, del vértice al lado opuesto, la altura del vértice al lado opuesto, pero miren acá, fíjense la altura aquí, ¿se fijan que es distinta? ¿Por qué? Porque la altura básicamente es la parte más alta del triángulo. De hecho, por ejemplo, si yo tuviera el triángulo así, la altura bajaría hacia acá, ¿cachai? ¿No? Aquí estaría la altura. ¿Entiendo, no? Porque es la parte más alta. Ahora, si tú este triángulo lo das vuelta, si tú lo pensáis, aquí también hay una altura. ¿Ya? Porque de aquí a acá es el lado más alto. Entonces, por eso, cuando tú ves aquí las alturas, te das cuenta que a veces se pueden trazar más de una altura. Y bueno, no a veces, en general se pueden trazar 3 alturas por triángulo. Entonces, fíjense, 1, 2, 3. Ahora, el brillo de las alturas es que pasan por un punto H al que le llamamos ortocentro. ¿Por qué? Porque puede que te tracen una línea y no te digan qué es altura, pero si te dicen tal línea pasa por el punto O y al punto O lo llamamos ortocentro, si pasa por el ortocentro es porque es una altura. Y como cae en forma perpendicular, lo que hace la altura, fíjense, es formar ángulos de 90 grados, ¿ok? Entonces vamos con algunos ejercicios para poder trabajar la altura. Dice, en el triángulo ABC de la figura junta, H es el ortocentro. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que no siempre te van a decir que es altura. Si te están diciendo que H es ortocentro y estas figuras y estas líneas están pasando por el ortocentro, significa que eso mide 90, que estos miden 90 y que estos miden 90 para ambos lados, obviamente. ¿Por qué para ambos lados, obviamente? Porque si te digo que esto está en 90 grados y eso sigue así, esto no es así, ¿cachai? Aquí también está en 90 grados. O sea, no es como que llegue acá y se vaya para allá. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, ahora, ¿qué más te dicen? Te dicen a ti que el ángulo ABC, ojo con esto, por si acaso prefiero explicar, ABC parte en A, llega en B y se va a C, por lo tanto el 35 está aquí. Si fuese ABC parte en A, llega a B y se va a C, por lo tanto el 35 está ahí arriba. Ya, prefiero ese detalle, al menos explicarlo. ABC, ABC. Si el ángulo ABC mide 35, ojo con esto, si el ángulo ABC mide 35, te está diciendo que todo esto mide 35. Ahora, el problema se da cuando tú tienes muchos triángulos que es fácil perderse. Ya, primero marquemos lo que nos preguntan. Nos preguntan AHD, nos preguntan por este valor de aquí. Ese es el que nos preguntan, ¿ya? Cuando tú estés trabajando aquí y te estés perdiendo, chiquillos, lo que tienes que marcar es dónde tienes un triángulo en donde sepas dos ángulos. ¿Por qué? Porque si sabes dos, por ejemplo, si la suma de esos dos te da 50, es porque el otro es 130, porque le faltas 130 para ser 180, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que buscar es dónde ves un triángulo donde conozcas dos de sus valores. Miren, lo voy a marcar en verde. Este triángulo que yo estoy marcando en verde, si tú te fijas, ahí tienes ese que está aquí, tienes ese que está acá, por lo tanto podéis sacar el de arriba. ¿Se cacha, no? Eso es lo que tú tenés que fijarte. ¿Dónde ves un triángulo en donde te sepas dos de sus valores? Y al darte cuenta, entonces, él va a medir 45. ¿Por qué? Porque si tengo 90 y tengo 35, o sea, 45 en tu clarito, 55, si él es 55, tú tienes 90 más 35 más 55, entonces tengo 90 más 90, entonces tengo 180 grados. ¿Se fijan? Entonces, ahora, el problema es, ya, pero todavía no encuentro el valor. Sí, pero fíjate bien, si tú necesitas ese que está aquí en puntito, es opuesto al vértice por ese que está aquí en puntito. Y si tú te fijas, y aquí que estoy marcando en negro, tienes otro triángulo. Y ese triángulo que estoy marcando en negro, donde está puntito, aquí tenéis 90 y aquí acabas de encontrar 55, por lo tanto puntito vale 35. Y como son opuestos por el vértice, él también vale 35. Significa que
ángulo AHD medía lo mismo que el ABC. No necesariamente te va a pasar, pero es una forma. ¿Hay más formas de resolver ese triángulo? Sí, hay más formas, chiquillos, nunca es la única, ¿ya? Vamos acá. En el triángulo ABC de la figura junta CD es altura. Entonces, te cacha que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Fíjense el triángulo grande. Fíjense el triángulo grande. Tenéis 90, tenéis 20. Entonces, este de arriba tú ya cacháis que es 70. Pero no es el 70 ni el 70. Los dos, esos dos ángulos suman 70. Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, lo que te están preguntando a ti te están preguntando solamente por este mono que está acá. ¿Ok? Y yo sé que la suma es 70, pero fíjense bien, AC y AB son iguales. AC y AB son iguales. ¿Qué significa eso? Que estáis con un triángulo isósceles. Ahora, cuando tú tenías un triángulo isósceles, ¿cómo tú cacháis cuáles son los dos lados iguales? Yo uso este método que es mucho más práctico. Mira, tú empezáis aquí y sabéis que tenéis que llegar acá. Si te vas por abajo, formaste un puro ángulo. Entonces los otros dos son iguales. Ahora, por ejemplo, si te dicen que son dos y en vez de irte por abajo, tú te vas por arriba, si te fijaste, formaste dos ángulos. Ya, entonces esos dos son iguales. Si formáis los dos, es porque los dos son iguales. Si formaste uno, es porque los otros dos son iguales. Entonces, como yo me voy acá y formo solo uno, significa que ese con ese de acá son iguales. O sea, si él vale 20, él vale 20. Como ya habíamos establecido que el de arriba valía 70, por lo tanto, él vale 50 grados. ¿Viste? Chiquillos, clase número 4, de a poquito vamos a ir viendo todas las rectas notables para que las vayan usando y después ya nos tiramos con una guía de ejercicio. Es importante que tomen nota y que vayan recordando cada una de estas cosas porque cuando ya te enfrentáis a ejercicios donde meten altura, bisectriz y todo lo que viene después, tenéis que saber todos los pequeños detalles que pueden considerar, ¿vale? Eso es todo, muchachos. Que estén bien. Chau, chau.